y de todo el personal de la Dirección de Educación a Distancia, le damos las más cordiales de las bienvenidas a la doctora Viella Castellanos Yungulova. La maestra nos honra con su presencia y además nos honra con ser maestra del sistema de educación a distancia. Es por eso que nos sentimos el día de hoy muy orgullosos de tenerla en este estudio de diseño y producción de medios de la Dirección de Educación a Distancia para que pueda disertar la ponencia denominada La evolución de las mujeres escritoras en un mundo patriarcal. Estamos de fiesta, desde luego que sí, porque dentro del marco de los festejos juaristas del 10 al 23 de marzo del año 2025, estamos nosotros también participando en estos eventos magnos que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco está llevando y desarrollando a efecto. Así como también la Feria Internacional del Libro, UJAT 2025, en donde el anfitrión de este año de la Feria del Libro es el país de Chile, que por cierto, el día de ayer, en el Teatro Universitario a las 6 de la tarde, se llevó a efecto la conmemoración de la entrega del reconocimiento del doctorado honoris causa al escritor, periodista y guionista cubano Leonardo Padua Fuentes. En este marco, hoy nos encontramos en estos estudios para escuchar a la doctora Viella Castellanos, que seguro estamos que el conocimiento que ella nos va a transmitir en esta ponencia de mucho interés nos va a ayudar muchísimo para la reflexión en cualquiera de los sentidos. Por lo tanto, nuevamente agradezco la presencia de alumnos, de profesores y de todo aquel personal que nos está escuchando y que nos está viendo a través de estas cámaras, porque es importante transmitirles estos tipos de eventos que no van a ser los únicos, sino que vamos a continuar transmitiendo la cultura, la historia, la investigación, la docencia a favor de la sociedad de Tabasco y a favor de nuestros alumnos y a favor también de nuestros profesores. Por lo tanto, sin más preámbulo, le voy a dejar el uso de la palabra a la doctora para que inicie con su ponencia, que estamos seguros y muy ciertos que será de mucho agrado. Doctora, muchas gracias por acompañarnos y esto demuestra una vez más la parte que usted tiene en el sentido académico de seguirle demostrando a la universidad, a la Dirección de Educación a Distancia, su gran interés para seguir impulsando este tipo de eventos. Mi agradecimiento personal y también por mi conducto, el rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el licenciado Guillermo Narváez Osorio, le envía un cordial y fuerte saludo. Muchas gracias por estar aquí y bueno, por lo tanto, dejo a la doctora para que pueda ya empezar con su ponencia antes mencionada. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Me siento muy honrada por las tres ocasiones, ¿no? Una, que apenas acabas de pasar el Día Internacional de la Mujer y todo este mes representa precisamente la lucha por la igualdad, que de algún modo se refleja en esta participación que el día de hoy con mucho gusto acudo a presentar los festejos juaristas de nuestra figura emblemática de la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco, y además un evento precioso aquí a la entrada del CIBE y en el que se involucra toda nuestra Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco, que es
la Feria del Libro. Y bueno, pues en una convergencia de estos temas vamos a proceder entonces a darles un recorrido por la historia de la manera más breve posible de todas aquellas mujeres que en su momento fueron invisibilizadas y se tuvieron que hacer pasar por hombres para que se les pudiera tomar en serio su producción. Y a continuación, bueno, pues primero que nada voy a Doctora, proyectar, doctora ¿sí? y doctor Francisco, si me permiten, quisiera hacer una introducción y leer una semblanza de quién es usted, de su CV, de su currículum. Entonces, si me permite, doctor, si me permite, doctora, tomo la palabra. Muchas gracias por sus palabras, doctor. Claro que sí, gracias. Bueno, jóvenes, como bien lo ha dicho el doctor Francisco José Pedrero Morales, director de esta Dirección de Educación a Distancia, la doctora Viella es un pilar excelente como docente aquí en el sistema de educación a distancia. A muchos de ustedes les ha dado clases y a muchos de ustedes les va a dar clases. Entonces, para quienes no la conocen, que a mí se me haría raro, me permito leer la siguiente síntesis curricular. Bueno, la doctora Viella Castellanos Yangulova, abogada y catedrática con una trayectoria profesional que se extiende por más de 3 décadas en el ámbito jurídico, se distingue no solo por su vasta experiencia, sino también por su inquebrantable compromiso con la defensa de los derechos humanos y la promoción de la equidad de género. Su sólida formación académica incluye una licenciatura en Derecho, una maestría en Derecho Civil y un doctorado en Derecho. Constituye la base sobre la cual ha edificado su carrera profesional. A lo largo de su trayectoria, la doctora Castellanos ha abordado gran diversidad de temas, principalmente el derecho civil, derecho penal y derecho constitucional, siempre desde una perspectiva de derechos humanos y de género, lo que ha permitido desarrollar un enfoque específico de altamente efectivo en la atención jurídica a víctimas, así como en la defensa de sus derechos fundamentales. Y en este contexto, ha liderado múltiples iniciativas orientadas a la promoción de los derechos de las mujeres, enfrentando de manera directa la problemática de la violencia familiar y de género, cuestiones que han sido el eje central de su labor profesional. Su experiencia como consultora legislativa ha sido igualmente significativa, ya que ha contribuido al desarrollo de numerosas iniciativas de ley que buscan fortalecer los derechos humanos, además de poner marcos jurídicos que fomenten tanto la equidad como la justicia social. Desde hace 25 años, la doctora Castellanos ha ejercido como profesora investigadora aquí en esta alma mater, donde actualmente imparte cátedra desde el sistema de educación a distancia, contribuyendo al desarrollo, actualización y programas de estudios que responden a las necesidades actuales del contexto jurídico, contribuyendo al ámbito académico como autora de libros y artículos publicados en revistas científicas, las cuales se centran en los derechos humanos, la violencia de género y el derecho civil. Como ven, la doctora Viella Castellanos Yangulova cuenta con habilidades destacadas en la gestión de casos, el análisis legal, la planificación estratégica, así como competencias en el manejo de la legislación tanto internacional como nacional, lo que le permite abordar problemáticas complejas con una visión integral, y su firme compromiso con la igualdad y la justicia social se erige sin duda como uno de los pilares fundamentales en su trayectoria profesional. Además, su dominio de varios idiomas, que incluyen el español, ruso, inglés, francés, complementan su perfil multidisciplinario y su involucramiento en actividades culturales, enriqueciendo así su capacidad para interpretar con diferentes audiencias en diversos contextos. Y en este sentido, su participación activa en redes de investigación y asociación profesionales ha ampliado y enriquecido su perspectiva, permitiéndole contribuir de manera significativa al desarrollo del conocimiento en su campo de especialización. Bueno, estimados estudiantes, esta es una pequeña síntesis de lo que la doctora Viella ha contribuido aquí en la universidad. Y pues a través de los botones de reacción, quiero que le demos una calurosa bienvenida a la doctora Viella Castellanos Yangulova, quien nos va a exponer el día de hoy el tema de la evolución de las mujeres escritoras en un mundo patriarcal. Maestra, doctora, adelante, el público es de usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Como les comentaba,
bonito de esta ocasión, lo que a mí me complace, me honra y me hace sentir muy feliz es precisamente esa convergencia de tres celebraciones que tenemos por parte de la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco y en algunas de ellas a nivel mundial, ¿no? ¿Cómo resulta ser la celebración del Día Internacional de la Mujer de todo este mes de marzo, dedicado eh, por una parte a conmemorar las luchas, los sacrificios y bueno, también de las mártires que en esta lucha se fueron quedando en el camino, pero que finalmente nos tienen hoy caminando en un piso más parejo a hombres y a mujeres. Y quiero comenzar diciendo que este sistema del que somos parte, este Estado, tal como lo conocemos, con división de poderes, para que exista un equilibrio en este poder con nuestro sistema de votaciones, con la Constitución, que es una constitucionalización de valores que se programaron a nivel mundial, se debe a un ciclo de revoluciones inglesa, norteamericana y francesa, de las cuales la más conocida es la Revolución Francesa y la constitucionalización de los valores de igualdad, libertad y dignidad. Y un slogan de los ideólogos de aquellos tiempos y que todavía siguen al día de hoy, que es el de fraternidad. Pues bien, se proclaman los derechos del hombre, pero finalmente las que quedan invisibilizadas, ni siquiera cabía en la cabeza poder eh, considerar como personas con capacidad de ejercicio. Mis alumnos de actos y jurídicos sabrán a qué me refiero, es decir, con esa capacidad de poder ejercer tus derechos, de poder suscribir un contrato, de tomar decisiones con efectos jurídicos, de, vaya, tener una vida jurídica, de esa facultad humana, pues estaban desprovistas las mujeres, porque ni siquiera eran consideradas. Por eso la proclamación que se constitucionaliza después por todo el mundo, hablamos de Europa más las colonias que se fueron independizando precisamente en ese proceso histórico, se da en la invisibilización completa de la otra mitad de la humanidad, que son las mujeres. Y la realidad que estamos viviendo al día de hoy es muy distinta a la que en aquellos tiempos eh, se vivía, se concebía, y por supuesto que esto se reflejaba en el mundo de la cultura, de la producción, de la literatura, de todas las artes, donde pues el papel protagónico naturalmente se consideraba para la persona existente, que era únicamente el varón, y por lo tanto, las mujeres pues tenían que recurrir a algunas estrategias, como lo vamos a ver más adelante, para poder también cumplir con esas inquietudes. Y en este caso, que estamos en el marco de la Feria del Libro, pues yo elegí la literatura, que refleja la evolución social y cultural de la época. Sin embargo, los prejuicios formados a través de centurias eh, les ha ido dificultando el abrirse el camino, aunque al día de hoy podemos considerarnos muy afortunados, todavía nos falta un poquito más de 100 años para realmente podernos ver de frente a frente sin que influya en la capacidad de decidir tu destino el hecho de que seas hombre o seas mujer. Esta, esta realidad se encuentra más equilibrada, podríamos decir, que las marchas urbanas, pero si nos vamos a las comunidades, todavía podríamos considerar por los usos y costumbres que estamos viviendo en el siglo XVIII en cuanto al desconocimiento de las propias mujeres de sus derechos y la revictimización social de las que se hace. Vamos a proceder entonces. Aquí voy a tratar de ser muy rápida porque son muchas diapositivas, quise hacerlo muy gráfico con las mujeres escrituras en la antigüedad. Esta imagen no es una imagen real, es una representación de cómo nos imaginamos, ¿no? A una de las escritoras que también marca una pauta, evidentemente no podemos mostrarlas a todas
Han sido muchísimas, pero vamos a hacerles conocer a las más representativas. Y en Deuana era poeta y sacerdotisa acadia que había nacido en el año 2285 y quien presuntamente fallece en 2250 a la tierna edad de 35 años, que para entonces se consideraba madura, antes de Cristo. Y se le recuerda como la primera autora de la historia, porque en su obra, que incluye himnos religiosos, poemas dedicados a la diosa Inanna, resulta monumental no solamente por el hecho de que tuviera esa calidad literaria, esa vena, esa pulsión de expresar, sino también por ser una de las primeras voces femeninas que se hace visible, y a través de su poesía, pues ella une la espiritualidad y la política en una sociedad dominada principalmente por los hombres. Ella es hija de un rey y su poesía no solamente era el vehículo para su división religiosa, sino también ofrecía una perspectiva política en la que las mujeres podían influir en la arena pública, y este legado literario muy antiguo que nos deja, estamos hablando de más de 4000 años, es un testimonio de cómo esta voz femenina sí surgió en un contexto en el que el dominio era total y absolutamente masculino. Igualmente, es más reconocida por la historia precisamente porque formaba parte de la cultura griega, que ha tenido una gran influencia en todo el mundo occidental y occidentalizado, porque si bien los romanos conquistan a los romanos a su vez se ven culturalmente conquistados por los griegos al grado tal de que adoptan sus dioses y latinizan sus nombres. Por ejemplo, el Zeus griego es el Júpiter romano, la Afrodita griega es la Venus romana, y así nos podemos ir con todos estos dioses, sus características, sus personalidades y también las potestades que ellos como dioses tenían. Safo nace 610 años antes de Cristo, son fechas aproximadas, son fechas especulados, podríamos decir, y es célebre como poetisa, porque sus poemas líricos abordan el amor y la experiencia femenina. No es mucha la obra que queda, sin embargo, la relevancia de la figura de Safo es muy importante en el entorno cultural de la antigua Grecia, y se destaca por su enfoque en la subjetividad femenina, ofreciendo una mirada de las emociones y la vida de las mujeres en su época, desafiando la norma patriarcal. Además, tenemos que estar muy conscientes que en esa época la mujer era apreciada por la capacidad de reproducirse. ¿Por qué? Porque el verdadero amor culturalmente se consideraba destinado a los hombres, entre hombres. Es decir, había una cruenta batalla, después celebraban el amor, los poemas de amor, las odas, eran dedicados a los jóvenes mancebos, y bueno, y la mujer tenía una figura muy respetada, podríamos decir, en las 64 familias donde tenían representación los paterfamilias, digamos, un peso político y social. Sin embargo, el mundo era enteramente masculino y la homosexualidad era una cuestión prácticamente naturalizada, no es que obligada, pero bueno, era una cuestión cultural profundamente arraigada, además de su politeísmo. Safo se considera pionera de la poesía lírica, y su impacto es precisamente ese enfoque desde la mirada de una mujer en un mundo de voces masculinas, que a su vez ha inspirado a muchas escritoras a lo largo de la historia, desafiando las normas literarias y abriendo espacio para que las mujeres se puedan expresar en el ámbito poético, reflejándose su obra en los ecos de su voz, podríamos decir, en la obra
de numerosas autoras contemporáneas. En la Edad Media también tenemos figuras muy importantes, como Roswitha de Gandersheim, quien nace después de Cristo, ya estamos hablando de la Edad Media. Recuerden ustedes que tenemos así como un año cero en nuestra época que es marcada por el nacimiento de Jesucristo y un poco después de 4 siglos, Constantino adopta la religión cristiana, desecha el politeísmo y entra más bien Europa o todas las partes que estaban bajo el dominio, que estuvieron bajo el dominio militar de la antigua Roma, pues se ven también influenciadas, y entra una edad media, más bien una época llamada o conocida como Edad Media, que no tiene un principio que sea exacto ni un final que sea exacto, porque también marca un modo de producción feudalista. Es decir, el feudalismo adscribía, podríamos decir, a las personas ya no como propiedad de su amo, no como esclavos, sino como siervos, más bien como elementos del feudo. Por eso, si perdía la gracia del rey, el lord, el conde, el duque, el archiduque, pues perdía precisamente ese título nobiliario que representaba una cantidad, una superficie de tierra, un feudo con todo y las personas que se habían en el feudo que pertenecían a ese feudo. No sé si recuerdan ustedes a Robin Hood y al príncipe Juan sin tierra, que pues se queda sin tierra porque cae de la gracia del rey, no se lleva más que su ropa, porque todo lo demás pertenecía al rey. De ahí para los estudiantes de derecho es que surge la expresión de derechos reales, porque todas las tierras del reino eran del rey y el rey concedía graciosas concesiones bajo el título de ducado, condado, principado, archiducado, etcétera, etcétera, a las personas que estuvieran en su gracia y que cumplieran con ciertas características como el mito de la sangre azul. En ese contexto es que surge esta escritora, considerada una de las primeras dramaturgas de la historia, quien, inspirada en autores clásicos como Terencio, escribió comedias y poemas en latín que introducían temas cristianos, desafiando los moldes tradicionales, evidenciando que las mujeres podían participar activamente en la creación literaria y siendo un testimonio de la creatividad femenina en un periodo de muchas restricciones, porque recordemos que conforme fue haciéndose mucho más fuerte el poder y el dominio del monarca apoyado con el sistema eclesiástico, pues las restricciones para aquellos que no tuvieran la categoría de nobles, ¿sí? Les estaba prohibido incluso aprender a leer, porque ellos tenían que solamente escuchar las interpretaciones de la Biblia que el párroco o sacerdote hiciera de viva voz. No tenían derecho de tener acceso a la información. Dense cuenta ustedes de qué tan afortunados somos al día de hoy. Y bueno, pues tenemos otra figura importante que es Hildegarda de Bingen, quien era una monja y mística de la Edad Media. Y bueno, y también las mujeres que destacan ahí, precisamente sí tienen la posibilidad de formarse en el seno de la iglesia, con todas las restricciones de hacer, podríamos decir, entre comillas, una vida normal, porque dedicaron su vida a Dios y a la iglesia. Ella destaca porque pues fusiona su vida religiosa con el conocimiento científico y crea un legado significativo tanto en la teología como en la música y en la medicina. Ella desde joven muestra habilidades excepcionales, es enviada a un convento. Hay un error porque los monasterios eran de hombres, de monjes, y convento eran de las monjas, de las mujeres. Y a lo largo de su vida enfrenta los desafíos de ser una mujer en una época dominada por hombres,
pero finalmente ella desfoga su intelecto y su visión espiritual a través de la literatura, convirtiéndose en una figura muy influyente al amparo de una de las estructuras de poder más importantes, que resulta ser entonces la Iglesia Católica. Para ello, pues también, por otro lado, de sus misiones de vida, funda varios conventos, se convirtió en abadesa, y esto le otorga un gran respeto de como autoridad en diversos temas. Ella, entre sus obras, incluye Sibias, donde narra sus versiones divinas, abordando la creación, la naturaleza humana y la salvación. Y siendo una mujer, podríamos decir, multidimensional, compuso música, fue una de las pocas mujeres que en aquella época, que por lo mismo que les comentaba, también se conoce como oscurantismo, ¿sí? Y posteriormente, pues viene también ya el Renacimiento, el siglo de las luces, el siglo dorado, eso lo vamos a abordar. Y ella refleja, Hildegarda, una profunda comprensión del mundo que la rodea, además, como les comentaba, de importantes contribuciones a la ciencia y a la medicina. Por otra parte, está una autora francesa, que es Christine de Pizan, o Christine de Pizan, quien vive entre 1364 y 1430, siendo reconocida ya como una de las primeras mujeres feministas, es decir, una mujer que ya empezaba a expresar la lucha por los derechos del género femenino. Y su obra más notable, La ciudad de las damas, defiende la capacidad intelectual y moral de las mujeres, desafiando los duros prejuicios que en aquella época imperaban y los estereotipos de su tiempo, abriendo un espacio para la reflexión sobre la desigualdad del género y luchando por el reconocimiento de las mujeres en el ámbito literario y académico. Es afortunada su presencia en esa época, y por otro lado, pues también desafortunada, porque con todas estas capacidades y la voluntad de levantar la voz y de razonar también en el sentido de cuestionar la realidad ya establecida, ya impuesta, pues resulta muy, muy valioso para la historia de este movimiento, que finalmente lo que busca es la igualdad. En la ciudad de las damas, Christine de Pizan presenta un alegato a favor de la dignidad femenina, construyendo una ciudad simbólica donde las mujeres son valoradas por sus virtudes y logros, desafiando las nociones patriarcales de su época, utilizando personajes históricos y mitológicos para ilustrar la capacidad y el potencial de las mujeres, y bueno, pues también sembrando un hito en la historia del feminismo. Ella argumenta que las mujeres poseen la misma capacidad intelectual que los hombres, lo cual para aquellos tiempos resulta descabellado, y que deben ser respetadas y educadas al igual que los hombres. Identifica y critica la misoginia, que es el odio, podríamos decir, profundo por la figura de la mujer, y que se manifiesta cotidianamente y hasta la actualidad en muchos contextos. Eso ya sería motivo de otra plática, destacando en su enfoque la necesidad de que todos y todas sean iguales en cuanto a oportunidades y el reconocimiento de las contribuciones de las mujeres a la cultura y a la sociedad, es decir, una mujer sin duda muy adelantada a su época, e influyendo en el feminismo como una de sus precursoras, ya que la obra que ella genera influye en muchas generaciones de mujeres, y hasta el día de hoy es muy interesante leerla. Les recomiendo mucho que busquen su obra, La ciudad de las damas, que seguramente la van a encontrar gratuita en internet. Y bueno, pues también les puede dar una muy interesante visión
porque es una voz desde aquella época que es una realidad sumamente distinta a la que nosotros conocemos, con creencias profundas muy distintas. Y bueno, pues ella plantea la igualdad de género, sienta las bases para futuras discusiones sobre el papel de las mujeres en la sociedad y con ello se convierte en la figura emblemática en la lucha por los derechos de las mujeres que al día de hoy es. En ese tiempo las mujeres enfrentaban muchas barreras para poder acceder a la educación formal. ¿Por qué? Porque las expectativas sociales era que ellas fueran educadas para poder divertir, entretener y acompañar a sus maridos. Ellas estaban siendo educadas para casarse, estamos hablando de una clase alta, aunque esto permea en todas las esferas y sustratos de la sociedad. Y pues su capacidad de aprendizaje estaba sumamente limitada, e incluso había dudas, hubieron, podríamos decir, discusiones filosóficas y políticas muy acaloradas que quedaron documentadas acerca de el solo hecho, y estamos hablando ya de tiempos más cercanos, cuando ya por fin empiezan a votar las mujeres, alrededor de los 40, ¿no? Sobre la capacidad de raciocinio que tuviera la mujer para poder tomar decisiones, porque jurídicamente podríamos decir que se encontraba relegada a la minoría de edad, al igual que un niño, al igual que una niña o una persona con capacidades intelectuales diversas, con condiciones, con una condición de discapacidad intelectual. Podríamos equiparar, ¿no? La consideración jurídicamente hablando y en cuanto principalmente al orden de las decisiones. Muchas mujeres estaban relegadas al hogar, se les consideraba incapaces, como cuando dicen menores e incapaces, ya esas dos expresiones afortunadamente ya no existen o ya no son oficiales en nuestras leyes. Se consideraban incapaces de participar en actividades intelectuales y estas limitaciones se reflejaron en la escasez de escritoras reconocidas durante estas épocas y el acceso y las oportunidades para publicar pues realmente eran casi nulas, por lo que las mujeres que lograron ser escritoras provenían de círculos no tan limitados, provenían de familias privilegiadas o provenían de los conventos, de la estructura religiosa, por lo que, y aún así tuvieron que enfrentar muchas dificultades. Por ahí hay un teléfono, perdón, un micrófono prendido que está haciendo ruido. Y por otra parte, pues también el desprecio y la invisibilización de su trabajo, que a menudo se consideraba inferior al de sus colegas masculinos. El impacto fue limitado también, sin embargo, sí sentaron precedentes. La educación solamente era en función de la religión, ¿sí? Que prohibía, como les decía, a las clases menos privilegiadas poder hacerse de esas herramientas como el solo y básico hecho de poder escribir. Por eso cuando se proclaman los derechos del hombre, que no existe la mujer para esos efectos, precisamente dentro del valor de la igualdad está que somos iguales en cuanto al derecho de poder educarnos y somos iguales en cuanto al derecho de poder elegir nuestro oficio o profesión, porque en aquella época no había posibilidad de elegir oficio o profesión. Si yo nacía siervo en ese feudo, yo moría siervo en ese feudo, no podía cambiar mi destino. Y las condiciones de vida estaban marcadas por estas restricciones sociales y económicas. El androcentrismo en la sociedad literaria significaba que los logros de ellas eran minimizados, su reconocimiento era limitado y esto no cambia mucho, sin embargo hay mucha más participación durante el Renacimiento y el Barroco
¿Por qué? Porque, bueno, pues existe de pronto, después de siglos de pocos avances tecnológicos, una vez que cambia el paradigma imperante en aquellas épocas, el feudalismo, podemos decir que los modos de producción, estamos hablando del esclavismo, el feudalismo con los siervos, y entramos a una época en la que todavía continuamos, que es el capitalismo, en el cual existe la libre competencia, el reconocimiento de la igualdad sin privilegios, al menos en oportunidades de la libre competencia. Por otra parte, en Rusia, en 1917, termina el feudalismo con la revolución que marca el inicio del socialismo, que ya prácticamente queda en muy pocos puntos del mundo. Y el hecho de liberar a las personas de ese contexto tan restringido y además marcado por el terror, porque recuerden ustedes que en el feudalismo, en la Edad Media, precisamente lo que se recuerda más es la Santa Inquisición, que por cualquier acusación, no sé, descubrían que aprendiste a leer o recuerdo ustedes a, a esta a Esmeralda, la de Nuestra Señora de Notre Dame, ¿sí? Por el hecho de que rechazara su nombre te podían acusar y quemar en la hoguera, colgar en una jaula hasta que te secaras de deshidratación y te comieran los pájaros y te sacaran los ojos, o a lo mejor amarrarte al caballo en cuatro de tus cuatro extremidades para que quedara nada más el tronco en medio después de que arrancaran los caballos, y una gran variedad de, ¿cómo podríamos decir?, de ingenio para poder causar sufrimiento, pero sobre todo para tener aterrorizada a la población, porque la población cuando está asustada, tiene temor, está aterrorizada, deja de pensar y por lo tanto deja de cuestionar porque entra en modo de supervivencia. En fin, que después de esta liberalización, de la constitucionalización, del reconocimiento de la entrada al periodo capitalista, pues bueno, también empieza a haber un gran desarrollo de la ciencia, de la tecnología y por supuesto también de las artes. Entonces podemos decir que pasamos del oscurantismo al renacimiento, a las luces, a la opulencia, a una explosión de la creatividad. Y en esa época, el florecimiento cultural acelerado, intenso, pues también le abre posibilidades a las mujeres. Sin embargo, ellas también siguen enfrentando limitaciones, aunque logran destacar en la literatura, muchas de ellas, no podemos decir que tantas, sin embargo, eh, no podemos dejar de reconocer, es una figura para todos familiar, a Sor Juana Inés de la Cruz, quien es criolla, es hija de españoles, nacida en México en 1951, muestra un gran interés por el aprendizaje, lo que la lleva al convento con el propósito de recibir educación, y se convierte en monja, y su celda se transforma en un centro cultural donde escribe poesía, ensayos, obras teatrales que se conservan una importante parte de esa producción, dando en el contexto histórico que se encontraba un testimonio de la lucha de las mujeres por la educación y sobre todo el derecho a la expresión artística, abordando temas como la desigualdad de género. Si recuerdan ustedes, hombres necios que acusáis a la mujer, la búsqueda del conocimiento y la crítica al patriarcado. Y bueno, este manifiesto, esta poesía de hombres necios que acusáis, denuncia la hipocresía de las expectativas sociales sobre las mujeres, porque en la Edad Media, y esto hasta la fecha persiste, lo que se trata de limitar, restringir, también es la esfera sexual de las personas, ¿no? Y principalmente en el seno de la iglesia, lo cual genera una doble moral. ¿Recuerdan ustedes a don Juan Tenorio? ¿Sí? No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla, ¿no? Donde la seducción, el solo permitirse ser seducida, te podía marcar de por vida y
generarte un estigma para toda tu vida y la exclusión, ¿sí? Ella no solo reclama el derecho a la educación, también invita a la reflexión sobre la condición femenina de su época y el legado de Sor Juana Inés de la Cruz es significativo en el contexto del feminismo y por otra parte también por el gran acervo cultural que se refleja en su expresión. En el convento, bueno, pues sus principales actividades, además, por supuesto, de hacer todas las rutinas que las mujeres hacían desde muy temprano en la mañana para las cuestiones del convento, pues la pasión por la lectura, pues también se refleja en ese lenguaje culto que ella maneja, esa forma fina de abordar los aspectos difíciles, lo innombrable, lo impronunciable, hasta el punto tal de no caer decapitada o, o castigada conforme a la forma de pensar de aquellos tiempos. Ella muestra su vulnerabilidad a través de las letras y también muestra su valentía al hablar sobre las convenciones sociales que cuestiona, siendo aún sus obras estudiadas, valoradas, vigentes y, por supuesto, que testimonio del valor de la voz de una mujer culta en una época, también podríamos decir, con mayor cultura que la Edad Media. Voy a pasar mucho más rápido porque pues creo que me estoy extendiendo mucho del tiempo, por María de Sayas, quien fue una escritora del siglo de oro español, con obras como novelas ejemplares y amorosas, La inocencia castigada, donde explora la condición de las mujeres, centrando sus narrativas en personajes femeninos que luchan contra las normas sociales, criticando la opresión de las mujeres y dejando una enorme influencia en la literatura española. También podemos hablar de Andrea Andreini. Con un poquito más de prisa. Anne Bradstreet, poeta, y en esa época, precisamente del Renacimiento, del Barroco, se hacen más variadas las expresiones artísticas y culturales. Las expectativas sociales de las mujeres varían un poco, sin embargo, siguen en esa camisa de hierro. En los siglos XVIII y XIX, las voces femeninas son silenciadas en la literatura porque, y donde las principales figuras resultan, o más bien las más recordadas, son Jane Austen, las hermanas Bronte, que son Charlotte, Emily y Anne. Precisamente con novelas que conocemos todos en la actualidad como Cumbres Borrascosas, Jane Eyre, La inquilina de Westphal Hall, George Sand, que en realidad era una mujer llamada Amandine Aurore Lucille Dupin, quien se hace pasar por un hombre para poder publicar y que la lean, con temas importantes en sus novelas. Mary Shelley, Mary Shelley, quien en su obra Frankenstein establece las bases para este género de la ciencia ficción. Ella es considerada la madre de la ciencia ficción, y quien enfrenta también diferentes desafíos. Elizabeth Gaskell, quien establece algunas pautas de crítica social en su obra y aborda los temas de la desigualdad social. Y entramos al siglo XX con el autodescubrimiento y la lucha, con una mayor participación, con los resultados en los movimientos feministas, con el voto casi a mitad del siglo por parte de las mujeres. Ya dejan de ser menores o incapaces o con capacidades limitadas, y ahí destacan las figuras de Gabriela Mistral, de Alfonsina Storni, de quien me hubiera gustado hablar un poquito más acerca de ella, de Virginia Woolf. Y en la segunda ola podemos decir que
tenemos un avance significativo de los años 70, de los 80, en que se rompen muchos estereotipos, muchos parámetros, muchos paradigmas, y bueno, ya el reclamo por los derechos de las mujeres es más abierto, más frontal. Hay importantes movimientos, existen ya las editoriales feministas, cursos de literatura femenina, y la voz de las escritoras ya es escuchada en un contexto más amplio, menos limitado. Y en el siglo XXI, pues ya tenemos una mayor libertad donde se abordan temas de justicia social, de migración y memoria histórica, de conquista de espacios. Hay ya mayor, podríamos decir, equilibrio en cuanto al reconocimiento de los premios literarios, porque pues al principio, cuando se empiezan a establecer estos premios, era una excepción a la regla que una mujer recibiera uno de estos premios. Tenemos escritoras como Isabel Allende entre estas protagonistas. Se visibiliza también la violencia de género, el racismo, la desigualdad social, esos temas tabús de épocas pasadas. Y pues ahí tenemos entre ellas a Tolga Tokarczuk, quien ha sido nominada con el Premio Nobel de Literatura, a Margaret Atwood, a Ursula Le Guin, y el impacto histórico de ellas. Finalmente, así como empiezo esta participación diciendo que la literatura es un reflejo de la cultura y los valores de la época, bueno, pues nos encontramos con nuevas narrativas donde también la cuestión de la identidad se aborda de una manera más profunda, una manera también más abierta, y se considera o empieza a emplearse la literatura como una herramienta de cambio social, aunque desde un principio lo ha sido, ¿sí? Bueno, y en conclusión, la evolución de las mujeres escritoras a través de las épocas ha sido un camino lleno de obstáculos, no solo en la literatura, en todos los ámbitos que no fueran no dentro del hogar. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, nos encontramos con grandes mujeres que tienen esa valentía en su momento, y ahorita pueden dejar libre su creatividad, dando rienda suelta a sus ideas para poder influir como la bolsita de té en el medio social, histórico y cultural que las contiene. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Excelente exposición. De verdad, muchas felicidades. Jóvenes, compañeros, chicos, muchas gracias. Ahí están reaccionando ya. Recuerden el botón de reacción, puñito arriba o aplausos. Muchísimas gracias. Doctora, ¿qué le parece que comencemos una ronda de preguntas y respuestas si es que los chicos así bien atienden, como ven? Entonces, para esta parte, chicos, les quiero pedir el favor de que levanten la mano y ya les vamos dando la voz, como ven. Entonces, cuando levantan la mano y le damos la voz, les pido por favor, si es posible, obviamente abran su micrófono y también enciendan su cámara. ¿De acuerdo? Entonces, ¿algún participante, alguna pregunta? Hasta en este momento no tengo ninguno. Hola, Sí, adelante. gracias. Bueno, gracias a la doctora Viola Castellanos, por supuesto, como siempre es un placer poder escucharla. Y agregaría, en este caso, porque obviamente hablar del tema es amplísimo, pero creo que haciendo precisamente una aportación al tema, a las festividades y al Estado, porque muchos de ustedes ya saben, yo radico en la Ciudad de México y para mí es un privilegio poder hacer mi licenciatura en línea en la JAT, pero hablar de Josefina Vicens me parece que es también importante porque es una tabasqueña y ella fue como una escritora de guiones cinematográficos y también publicó una novela que le prologó Octavio Paz y fue premio Javier Villaurrutia. Entonces, eso también es una aportación magistral. El libro es el libro vacío. Es una novela que a mí me impactó muchísimo porque habla de cómo, bueno, se supone que es un hombre, el protagonista, y el escritor se enfrenta a la página vacía.
y eso era lo que tenía que enfrentar en su día a día, que escribo ante la página vacía y bueno, pues ahí se desarrolla todo y creo que es una proyección de vida también muy interesante porque es lo que nos pasa incluso a nosotros como estudiantes o a veces en trabajo profesionista nos enfrentamos a esa página vacía que tenemos que llenar en la cotidianidad y bueno, a la luz de la visión femenina que ella tenía escribiendo en el personaje de un hombre, ¿no? Y uno de los guiones conocidos de ella, o en los que ella participó en varios, pero uno destacado es el de La señorita Vivanco, que a lo mejor algunas personas tuvieron la oportunidad de ver esa película mexicana con Prudencia Grifel y, ay, se me fue el nombre de la abuelita, del chocolate de la abuelita. Ese guión lo hace ella, son dos películas en donde se hace todo un recorrido también muy interesante del México que va transitando en la época revolucionaria y de cómo las mujeres tenían que ingeniárselas para sacar adelante a sus familias, en ese caso a la nieta, ¿no? Y cómo las abuelitas agarran, pues realmente se ponen a hacer fraudes y de todo para poder salir adelante. Bueno, pues es mi aportación a toda esa playa de escritoras que se mencionaron y que bueno, aquí también está ahí. Y pues obviamente es muy amplio el tema como para, son de las más relevantes, pero es esa una aportación y bueno, gracias y saludos a todos. Muchas gracias, Mercedes Muchísimas Brenda, gracias. una excelente alumna y además pues me da mucho gusto escuchar tu aportación. Realmente no se hace justicia en esta breve exposición. Son muchas las mujeres que quedan fuera. Igual pues Rosario Castellanos tiene una presencia muy importante, Enriqueta Ochoa, Inés Arredondo. Vaya, no se hace justicia por cuestiones de tiempo. Esto es como para un diplomado en el que pudiéramos sumergirnos, ¿no? En este tema. Muchas gracias. ¿Alguien Muchas más? gracias. Así es, ¿alguien más que guste participar, jóvenes? Estimados alumnos, es el momento, tenemos tiempo. Bueno, doctora, entonces me permito. Bueno, aquí está Karina Hernández Arias. Adelante, Karina Hernández Arias. Gracias, buenas tardes, ya casi. Pues yo lo único que quisiera agregar respecto a toda la exposición y la ponencia es el hecho de que sea cual haya sido el marco de la época, realmente en las letras de cada una de esas escritoras se refleja el grito de liberación o de libertad que están buscando a través de las letras, ¿no? Entonces, es muy marcado, cualquiera que sea el título, en el que si uno se profundiza en las lecturas de sus creaciones, se ve inmersa la solicitud de libertad que debido a la represión que durante muchos siglos se tuvo, pues se plasma ahí, ¿no? Es como, digámoslo así, es como interiorizar a través de las letras lo que estoy sufriendo en mi estadía social y peleando por representar un papel dentro de esa misma sociedad, dando a entender que poseo las mismas cualidades que en su momento los hombres, ¿no? Entonces yo siento que muchos de esos crecimientos literarios a través de las letras de las obras de las mujeres fue también en ese sentido. Se va plasmando el crecimiento y los avances sociales que se obtuvieron a través de la literatura. Muchas gracias, Karina. Sí, eso es una lucha paralela, ¿no? Podríamos decir que prácticamente todos los procesos históricos en los que han habido manifestaciones con cada vez menos resistencia y no termina de haber resistencias aún. Todavía seguimos en ciertos límites, por ciertas barreras. Si hacemos un comparativo, podríamos decir, de dos partes complementarias de la humanidad. Muchas gracias. Por ahí creo que hay también Nabor. Es correcto. Adelante, Nabor, tienes la palabra. Sí, maestra, mi intervención es más bien una pregunta. La pregunta sería si usted considera o
visualiza que hoy en día en el ámbito de la escritura, de la literatura, para publicar también considera que sigue habiendo desigualdad o digamos que es ya, digamos, eso se ha superado y hoy en día se ha logrado, al menos jurídicamente hablando, en cuanto a la publicación y la escritura, que las mujeres y los hombres puedan publicar sus ideas, sus trabajos, o sigue habiendo todavía desigualdad en materia jurídica? Bueno, podríamos decir que jurídicamente nosotros vivimos de manera cotidiana un retraso importante, por eso es que la Organización de las Naciones Unidas se plantea los objetivos del milenio en su momento, ahorita los objetivos de desarrollo sostenible que terminan en 2130 y que bueno, estamos pensando que el piso parejo será hasta el 2100 y tantos, ¿no? Porque la estructura jurídica, podríamos decir, el plano de nuestro castillo, sí se encuentra diseñado, pero a la hora de aterrizar esto, la realidad social es distinto, porque, por ejemplo, yo les decía, todavía en las comunidades, en las rancherías, puede suceder de que la niña termine la primaria, hijita, ¿para qué te compro yo ¿para qué gasto yo en mochila, libretas, uniformes, lunch y todo eso? Si tú te vas a dedicar a tus hijos, ¿no? Entonces, esto ya en la práctica, ya en la vida real, pues representa una disminución de las oportunidades que ella podría haber aprovechado de haber nacido varón. Entonces, en las marchas urbanas, pues tenemos, digamos que un mayor avance, sin embargo, pues las manchas urbanas no lo son todo, está el resto del mundo. Y también, o sea, tenemos dentro de la cultura mexicana, no es una cultura mexicana, es un conjunto de muchísimas subculturas y prácticamente todas esas subculturas todavía permea el machismo, el racismo y el clasismo. Entonces, bueno, podríamos decir que oficialmente, legalmente, ¿desde hace cuánto que está establecida la igualdad? Desde la proclamación de los derechos del hombre no había igualdad entre los hombres, pero todavía no entraba la mujer. Ya 2 siglos después, tras arduas discusiones acerca de la capacidad de raciocinio de las mujeres, es que con muchas resistencias se logró apenas el siglo pasado el voto por la mujer. Hay todavía muchas restricciones, muchas cuestiones que son de microexpresión. Dense cuenta que cuando una mujer participa en política, nosotros aquí en Tabasco fuimos en este último proceso electoral primer lugar a nivel nacional en violencia política, es decir, la denigración de la mujer por el hecho de tener aspiraciones políticas, ¿sí? Y todavía en Oaxaca murieron líderes indígenas que se atrevieron a contender a una presidencia municipal porque les tocaba por paridad de género. Entonces, ahí tú, establece tus criterios. Gracias. Muchas gracias, doctora. Interesantes datos. Vamos a darle la oportunidad a la compañera Angélica López. Adelante. Hola, buenas tardes. Doctora, excelente exposición, la verdad me deja ahora sí a reflexionar y también de evaluar cómo estamos actualmente como mujeres. Me gusta la parte de cómo nos llegó a través de la historia con estas grandes mujeres, cómo ellas a través de las grandes restricciones que tuvieron, tanto culturales y sociales, lograron dejar una huella en nuestra historia. La verdad es que nos hace reflexionar, a que nos recuerda que debemos de seguir luchando por nuestra igualdad. Pero, pues, como usted bien dijo, tal vez ya lo tengamos a nivel derecho, escrito en nuestras leyes, pero aún así seguimos regidas por un patriarcado. Entonces, la verdad, muchísimas gracias por por compartirnos esta experiencia. ¿Sí? Gracias a ti, Adriana. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Angélica. Y vamos a darle, o si era Adriana, no, sí era Adriana la que estaba hablando. Adriana, ¿gustas participar? Adriana Vázquez. Hola, buenas tardes. Adelante.
Profesora, como estudiante de la licenciatura de Contaduría, a mí me gustaría que me diera un poquito de información sobre cómo podemos impactar nosotros como mujeres en la profesión. Claro que sí. Pues primero que nada, tenemos que aprender a marcar ciertos límites en cuanto la que cría a los hijos es la mujer. Muchas veces la machista es la propia mujer. La que señala a otra mujer, la que la ridiculiza, la que la hace víctima del escarnio es otra mujer. ¿Sí? Cuando ocurre algún escándalo sexual, quienes más atacan a las mujeres no solamente son los hombres, son las propias mujeres. La peor enemiga de otra mujer puede ser una mujer, ¿sí? Entonces, no estamos exentas por el hecho de ser mujeres del machismo. Tenemos que empezar por nuestra propia casa. Por ejemplo, tu marido te ayuda en casa, no es que te ayude en casa, es un espacio que está en conjunto. Ese es el primer territorio. Si en ese territorio no existe, podríamos decir, una distribución de responsabilidades que sea justa y equitativa, no solamente de hombre y mujer, sino también con los hijos. Entonces, bueno, ya ese desequilibrio se va formando, se va naturalizando en la mente de las personas. Yo estoy viendo las generaciones pasar, ya tengo 25 años, gracias a Dios, en esta institución que amo, ¿sí? Y he visto las generaciones también ir cambiando paulatinamente. Y ahorita hay menos tendencia a casarse, pero sí de que se juntan y ya están pensando quién va a lavar los trastes, quién va a barrer, y pareciera algo nimio, pero no lo es, porque es una actitud de respeto y de reciprocidad. Es también evitar que una sola persona se tenga que echar una doble o triple jornada, porque por las cuestiones económicas actuales, ahora marido y mujer, o esposo y esposa, o no sé, novio y novia, tienen que salir a trabajar, pero es muy distinta la realidad cuando llegan a casa, porque mientras uno viene a descansar, la otra pues tiene que hacerse cargo de todo en muchas ocasiones. ¿Dónde podemos cambiar estas cuestiones? Precisamente concientizando qué es un piso parejo, enseñándole a nuestros hijos, transmitiendo este tipo de visiones, ¿no? Cuestionando lo establecido. Sí, todo está institucionalizado alrededor, pero nosotros somos parte de esa gran institución que es la sociedad en cada uno de los ámbitos de influencia que tenemos. Entonces, no es una cuestión nada más jurídica o una cuestión política, sino es una cuestión integral que tiene que nacer. La familia, bien se dice, es la célula, ¿no? De ese gran cuerpo que llamamos Estado, el que está contenida la sociedad, sus órganos de gobierno y todo esto. Pues en ese núcleo es que tenemos que empezar. Evitando, por ejemplo, decirle a la niña, sírvele a tu hermanito, porque es una, sino bueno, es que los dos están al servicio del uno del otro. Aquí no se trata de cambiar la balanza, y ahora las mujeres somos las que vamos a maltratar y las que vamos a dominar. No, es el hecho de respetar y escucharnos con todos. Gracias. Doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que han estado. Excelentes opiniones, excelentes puntos de vista. Perla Palomino, Carlos Arturo Tamayo, Jiménez Tamayo y Miguel Ángel Col. Les agradecemos y para fines prácticos, hasta este momento vamos a concluir con la sección de preguntas y respuestas. Doctora, muchísimas gracias. ¿Algo que quiera agregar? Pues que me da mucho gusto que Gracias. haya habido una amplia participación. Es desafortunado que no hayan podido expresarse todos, pero vamos a tener otras oportunidades también para reflexionar acerca de este y muchos otros temas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Agradezco la comprensión y para fines prácticos, decía, puesto que todos tenemos algunas actividades, quisiéramos siempre que estuvieran todos en cada momento. Sin embargo, sabemos de las actividades de cada uno y pues vamos a hacerlo un poco más reducido, un poco más
comprimido todo esto. En este momento invito a la maestra Eunice Montoya Velázquez, que es la encargada, que es la coordinadora de servicios estudiantiles. Y en este momento vamos a hacer entrega de una constancia en agradecimiento a la doctora Viella Castellanos Yangulova por habernos apoyado el día de hoy, por habernos compartido un poquito de todo lo que ella sabe. Maestra Eunice, adelante, tiene la palabra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Y desde luego, doctora Viella, pues un agradecimiento muy especial a usted de parte del doctor Francisco José Pedrero Morales. Le voy a hacer entrega de esta constancia que la Dirección de Educación a Distancia otorga la presente a usted, doctora Viella Castellanos Yangulova, por su participación valiosa como ponente en la conferencia titulada La evolución de las mujeres escritoras en un mundo patriarcal. Este evento fue realizado en el marco de la Feria Internacional del Libro de la UJAL y los Festejos Juaristas 2025. Transmisión en vivo a través de esta aula virtual de Microsoft Teams desde la Sala de Diseño y Producción de Medios de la Dirección de Educación a Distancia este día 12 de marzo de 2025. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Por su participación, por este bellísimo tema que acaba de compartir. Muéstreles usted muy bien. Agradecemos muchísimo a todos ustedes su presencia también en el aula. Muchas gracias. Gracias, excelente día. Doctora. Bueno, si me permiten, ya estamos por concluir. Pido por favor al compañero, al ingeniero Miguel, que nos apoye para cerrar. Todavía la foto no. Para cerrar vamos a hacer vamos a escuchar el himno nacional con mucho respeto y posteriormente invito a todos los que el día de hoy nos acompañaron, enciendan sus cámaras, las activen para tomar la foto. Entonces primero el himno nacional mexicano y posteriormente la toma de fotos, si me permiten. Adelante, ingeniero Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Espero sus reacciones por ahí. Muchas gracias. Bueno, ahora les invito a todos a que activen sus cámaras, por favor, y vamos a tomar la foto. El ingeniero Miguel nuevamente nos va a hacer el favor de, en las cuestiones técnicas, tomar la fotografía. Bien, muchas gracias. Usted nos dice, a la cuenta del ingeniero Miguel, vamos a hacer la toma de fotografía, ¿correcto? Ok. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. Vamos. Abran por favor sus cámaras, todavía faltan algunos. ¿Listos? Bien, ahí va. Entonces a la cuenta, 1, 2 y 3. Una más. 1, 2 y
3. Listo. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero. Doctora Viella, muchísimas gracias. Maestra Eunice, muchísimas gracias. Y por supuesto a todos los alumnos de educación a distancia que nos acompañaron el día de hoy, les agradecemos enormemente su asistencia. Hago un paréntesis rapidito. Tenemos 2 eventos más como el día de hoy, igual que van a estar docentes de educación a distancia. Va a participar el maestro Tamayo y va a participar la maestra Guadalupe Chablé. Entonces, por ahí les vamos a hacer llegar la invitación para que, como el día de hoy, igual se conecten. Nuevamente extiendo mi gratitud a todos los que se han conectado el día de hoy y recuerden que su asistencia les va a otorgar una constancia con puntos extracurriculares, ¿correcto? Pues me despido, Leonardo Cruz Flores, en el área de difusión cultural y extensión. Saludos a todos, nos estamos viendo pronto. Muchas gracias, feliz día. Hasta luego. Buenas tardes. Buen día. Hasta luego. Gracias igualmente. Hasta luego, muchas Un gracias. placer. Buenas tardes. Hasta luego.